El cambio y la innovación es 360 grados en la vida del ser humano. Charles Darwin decía hace más de 150 años que no son las especies más fuertes ni las más inteligentes las que sobreviven, sino las más proclives al cambio. Esto, sin embargo, no es solo aplicado a las especies, sino también a las organizaciones. Si la evolución en las especies se da de manera fortuita a través de la mutación y la selección natural, en las organizaciones se trata de un fenómeno consciente e intencionado, que depende de las decisiones que toman los altos ejecutivos. Son esas decisiones, o la falta de ellas, las que harán que una organización sea más conservadora o esté más abierta a los cambios, es decir, que se adapta menos o que se adapta más, lo que en un mundo tan dinámico como el actual significa ser más o menos competitivo. En otras palabras, hoy, la capacidad adaptativa es la principal fuente de ventaja competitiva para todas las empresas. Para entender la capacidad adaptativa y saber cómo aumentarla, podemos hacer un poco de historia y revisar el modo en que evolucionó la organización moderna analizando las 5 dimensiones que la componen. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las organizaciones que lograron distinguirse del resto fueron aquellas que trabajaron su estructura, el equivalente al esqueleto del cuerpo humano. Estructura en el sentido de roles, funciones, sistemas y procesos. El padre de la administración moderna, Frederick Taylor, decía: en nuestro esquema de trabajo no pedimos que nuestra gente tenga iniciativa. Directamente no queremos que haya iniciativa. Todo lo que queremos de ellos es que obedezcan las órdenes que les damos, que hagan lo que les decimos y que lo hagan rápido. Su mejor discípulo fue Henry Ford, quien acuñó una frase aún más directa: si pido un par de manos, porque un cerebro tiene que venir adherido. Y es que en su línea de ensamblaje de automotores, Ford no necesitaba que la gente piense, mucho menos que sintiera. Lo que necesitaba era que ejecutase bien lo que otros ya habían pensado y diseñado. Pero la fórmula del éxito de Ford comenzó a hacerse insuficiente cuando General Motors decidió producir autos de colores que se fueron imponiendo sobre el clásico Ford T, que seguía siendo negro. Ejecutar bien ya no era suficiente, además había que pensar. A partir de la década de los 30, las organizaciones que se distinguieron del resto fueron aquellas que pusieron énfasis en la estrategia, el equivalente al cerebro del cuerpo humano. En los años 40, el mítico CEO de General Motors, Alfred Sloan, decía: solo aumentando nuestro conocimiento podemos progresar, o mejor dicho, sobrevivir. Sin embargo, con el crecimiento de las organizaciones, se fueron haciendo evidentes las limitaciones que imponía que esa capacidad para pensar y decidir estratégicamente estuviesen concentradas en las cúpulas de las organizaciones. Era necesario que cada vez más personas, en distintos niveles, pudieran tener iniciativa y tomar decisiones. Así se fue haciendo popular el concepto de talento, el equivalente al corazón en el cuerpo humano. Las organizaciones que se distinguieron de las demás fueron aquellas que pusieron al talento como protagonista, como el CEO de General Motors, Jack Welch, que decía durante los 80 y 90, mi principal trabajo fue desarrollar talento. Yo era como un jardinero, dándole agua y nutrientes a nuestros 750 altos ejecutivos. Por supuesto, también tenía que sacar algunas malas hierbas. Sin embargo, tener mucho talento puede fácilmente llevar una organización a esa nociva dinámica marcada por los egos, las agendas personales y la búsqueda del poder. Alinear el talento no es tarea fácil y la estructura sola no sirve bien para esto. Es así que en los años 90 las organizaciones que comenzaron a distinguirse de las demás lo hicieron a través de la cultura, el equivalente a la sangre del cuerpo humano. La cultura permite que el talento se despliegue, jugando en equipo y privilegiando el interés colectivo sobre el individual. CEO de IBM, Lou Gerstner, que en los años 90 produjo una profunda transformación en esta empresa, dijo: durante mi década en IBM me di cuenta que la cultura no es solo una parte del juego, sino que es el juego. Ese mismo énfasis en la cultura es lo que explica por qué en las últimas 7 temporadas el Real Madrid solo fue una vez campeón de España, lo mismo en Europa, mientras que el Barcelona lo fue 5 y 3 veces respectivamente.
Ambos equipos tienen talentos excepcionales, solo que los del Barcelona son partes de una cultura que se ocupa y privilegia el desempeño colectivo por sobre los egos individuales. Pero la historia no termina acá. En los últimos años ha tomado fuerza la idea de propósito, equivalente al alma del cuerpo humano, y las empresas de vanguardia se distinguen hoy por esto. Su existencia no se justifica por ganar dinero. Este es solo un medio para poder trascender y dejar una huella que es más grande que ellos mismos. Son organizaciones que se hacen la pregunta de ¿para qué existimos? Más allá del qué hacemos y cómo lo hacemos. Un buen ejemplo fue Steve Jobs de Apple, que decía: mi pasión fue la de construir una compañía duradera donde la gente se motivara por hacer grandes productos, que marcaran una diferencia en la vida de millones de personas. Todo lo demás era secundario. Desde esta perspectiva evolutiva, las empresas que hoy se distinguen son aquellas que tienen una mayor capacidad adaptativa, y esta viene dada por una estructura flexible, una estrategia abierta a la experimentación, un talento que juega en equipo, una cultura que permite enfrentar los desafíos y no evadirlos, y un propósito que inspira y convoca. El desafío de construir una organización así no solo es posible, sino también necesario. Nos vamos a dar cuenta que al final es gratificante, porque significa pasar de gestionar un negocio a liderar personas con un propósito. El video que acaban de ver es una creación de Juan Carlos H. Holz, a quien celebramos compartiendo esta filosofía, a la cual también adherimos en GBS hace más de 40 años.